Cuando difieres en algún tema con otra persona, normalmente parece que las dos posturas son extremas. Hay temas que parece que son difíciles de ponernos de acuerdo. Quizá han escuchado que en ocasiones dicen, en política y religión, mejor cada quien tenga respeto. ¿Por qué? Porque normalmente pensamos así, miren esta lógica, por favor. Pensamos que cuando alguien adopta una postura y esa persona cree que su postura es la correcta, entonces lo incorrecto está del otro lado, ¿verdad? Pero miren estos ejemplos. Ya todos sabemos que el machismo es incorrecto. Entonces, ¿lo extremo contrario es lo correcto? ¿El feminismo es lo correcto? No. No deja en paz a las personas también. Vemos este otro ejemplo. El radicalismo religioso produce guerras. Se separan las familias por ser radical. Las iglesias, cuando aparece alguien radical, es un extremo. Pero el otro extremo, entonces, la laxitud espiritual. ¿Entienden la palabra laxitud? O sea, la ligereza, lo endeble espiritualmente. Pues yo voy cuando quiera, leo la Biblia, Dios está conmigo en todas partes, etcétera, etcétera. De una forma simplista. Yo les pregunto, ¿esos dos extremos, alguno es correcto? Cuando alguien se planta en alguno de los extremos, ¿va a traer beneficio para ambos? Así que Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 14, presenta dos extremos: comer de todo, y el otro extremo, ¿cuál sería? No comer nada. Dos extremos. Pregunta, ¿va a traer esos extremos algo bueno? No. Entonces, normalmente, por favor, cuando nosotros adoptamos una postura extrema o radical, eso nos va a dividir de los demás. Cuando se polariza una familia, cuando se polariza una sociedad, cuando se polariza, es decir, que uno está en el polo opuesto, lo que va a traer pues son agresiones, juicios, descalificaciones, burlas, rechazos, ¿cierto o no? Sí. Pero normalmente pensamos que si el mal está aquí, lo bueno está en el lado contrario. Y quizá no es así la lógica. Quizá es así, por favor, que entre los dos polos extremos, entre las posturas incorrectas, hay un centro radical, un equilibrio poderoso, y eso es la verdad. Lo que queremos decir es que difícilmente, escuchen esto, la verdad va a irse al extremo, no va a favorecer a ninguno de los dos. La verdad es algo radical que va a ayudar a evaluar los extremos. Y entonces, veamos por favor, hay una parte en vamos a ver Romanos capítulo 14, si son tan amables. Romanos capítulo 14, vean en el verso 17. Pero antes de leer el verso 17, quiero otra vez recordarles que Pablo está hablando de opiniones extremas. El que dice hay que comer de todo y el que dice no hay que comer nada. Está hablando de un tema de diferencias de opinión. Pero miren lo que dice Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
Aquí nos, escuchen hermanos, en el nombre de Jesús, nos está revelando algunos de los misterios. A Dios le encanta revelar misterios. Acuérdense que cuando en la Biblia habla de misterios, en realidad son cosas que estuvieron ocultas por mucho tiempo y que Dios recorre el velo. Aquí nos hemos acostumbrado a ver misterios de Dios. Pues miren, aquí nos está revelando algunos misterios. ¿Qué hay en el reino de Dios? Justicia, paz y gozo. Ahora podemos entender que este mundo no es el reino de Dios todavía. ¿Por qué? Porque lo contrario de la justicia, hay injusticia aquí. Lo contrario de la paz, la angustia, la zozobra. Lo contrario del gozo, la tristeza, la decepción. Entonces, comienza diciendo en este pasaje, el reino de Dios no es comida ni bebida, pero no te equivoques, tampoco es abstención. No, eso no es el reino de Dios. Dice, el reino de Dios menciona tres cosas: justicia, paz y gozo. Y entonces lo que Pablo está diciendo, que cuando hay diferencias de opinión, hay unas verdades que van a traer lo que es correcto para todos, lo que es armónico entre todos y lo que hace estar contento a todos. ¿Verdad que cuando alguien radicaliza una postura, por muy buena que parezca, hace estar en armonía a todos? ¿Les trae contentamiento a todos? No. ¿Le trae la justicia y lo correcto a todos? No. Hermanos, tengamos mucho cuidado con ser nosotros emisarios del radicalismo. Esta semana me habló un varón que no había yo hablado con él hace años. Me habló cerca de la medianoche, uno de estos días, y me dijo, es que murió mi suegro, y si no puedes venir mañana a darnos unas palabras. Ese hombre, que algunos consideran la oveja negra de la familia, cuando se trata de tener palabra poderosa, busca. Y entonces me buscó, y al final le dije, busca a Dios. Sigue buscando a Dios. Y me dice, no, yo busco a Dios. Lo que pasa es que yo no soy fanático. O sea, él huía de un extremo. Y es que su familia tiende a ser cristiana radical. Y entonces, ese radicalismo religioso hace que él se vaya. Y le digo, y entonces lees la palabra, ¿cómo te relacionas con Dios? No, Dios está siempre con... Y se va al otro extremo de la laxitud, ¿sí lo vieron? Entonces escuchen, todos sabemos reconocer el peligro de los extremos. No te conviertas en un emisario del radicalismo, por más bueno que parezca. Quizá la verdad es el centro radical. Y la prueba cuando tu postura es la correcta, escucha, es que trae lo correcto para todos. Trae armonía entre todos y trae contentamiento de todos. Cuando dice justicia, paz y gozo. ¿Vemos la lógica? Entonces veamos, por favor, vayamos al pasaje. Para vivir en plenitud, para vivir en armonía con otros, necesitamos algunos misterios de Dios que no van solos. Esto ya lo hemos entendido. Los misterios de Dios rara vez van solitos, van de la mano con otros misterios. Así que aquí vamos a hablar de tres misterios poderosos de Dios. El primero es, y esto es lo que nos define, tener fe en verdades que no cambian.
¿Saben por qué el cristianismo ha prevalecido 2000 años? ¿Saben por qué? ¿Por las opiniones de los líderes? No. Hay líderes que dicen, no se toma, no se hace esto, aquí no hacemos tal cosa. Y hay otros líderes que, haz lo que tú quieras. Los dos cristianos, Hay líderes que piensan, no, el que no es marido de mujer, de una sola mujer, ya no puede dirigir la iglesia, así que los solteros no pueden dirigir, los que se divorciaron, los adúlteros menos, por supuesto, etcétera, ya. Y otros dicen, Dios es misericordioso y Él pone a todos, así que cualquiera puede ser líder. Y los dos extremos. Hay gente que se preocupa mucho por la apariencia. Hay líderes que hasta les miden la falda a las mujeres para ver si tienen la medida correcta y la dejan entrar. Y hay congregaciones que hasta pena da cuando está uno adorando y ve a las personas enfrente. Tienes que desviar la mirada por las vestimentas inapropiadas. Entonces yo les pregunto, ¿todas estas cosas se ven en las iglesias? ¿Esto ha hecho que el cristianismo dure 2000 años? No. Lo que ha hecho que el cristianismo dure 2000 años es que creemos verdades que no cambian. Este es un misterio. Alguien diría, ¿por qué? Ha habido naciones, ha habido épocas en la historia que tratan de desaparecerse a la iglesia. Ahora mismo, hermanos, hay lugares en el mundo que los gobiernos tratan de extinguir a la iglesia. Y no se puede. ¿Cuál es el misterio? Que al cristianismo nos unen verdades inalterables. Que hay un solo Dios. Que nos ama. Que dio a su Hijo Jesucristo, que murió y resucitó y venció la muerte, y que por fe en Él podemos conectarnos eternamente. Podemos diferir en otras cosas, pero en estas verdades hace que prevalezca. Entonces escucha, si quieres que tu matrimonio, que tu familia prevalezca, aquí está el misterio. Busca unas 5 verdades en las que estén de acuerdo tú y tu pareja, que le enseñen a sus hijos, y te aseguro que no va a haber nada que va a apartar esa familia. La verdad es misteriosa, es poderosa. Conoceréis la verdad y la verdad te hace libres. Y este es el segundo misterio, una libertad práctica. ¿Cómo podía Pablo hablar de libertad estando en la cárcel? Qué misterioso que sea libre, aunque tuviese cadenas en sus pies, en su cuello, en sus manos. ¿Se acuerdan cuando en la cárcel de Filipos lo pusieron hasta el más profundo de los calabozos? Y él y Silas en el cepo, en una de las herramientas de tortura más dolorosas, estaban cantando en alegría, eran generosos con su alabanza, eran libres. Amén. Entonces escuchen, hermanos, ser libres es un misterio. ¿Por qué? Porque a veces hay circunstancias que oprimen. A veces hay gobiernos, autoridades que te quitan tus derechos. A veces en tu familia quebrantan tus libertades. A veces hay trabajo que por más que se diga que aquí se respeta la dignidad, pues ahí no se respeta y te aguantas o te vas. Entonces, ¿cómo es posible vivir en libertad en medio de sistemas que nos la quitan? Es un misterio. Se puede ser libre. Y eso significa que la libertad más va que las circunstancias físicas, económicas o políticas. La libertad es algo interno que las cadenas no pueden detener. Y el segundo misterio que necesitamos para vivir en plenitud es el amor genuino. Como Jesús
estando en la cruz a punto de morir, decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y todavía seguir manifestando amor por ellos. Como todavía en la cruz, teniendo a un criminal vituperándole, y el otro, y arrepintiéndose, tenía tiempo para decirle: hoy estarás conmigo en el paraíso. Es que es misterioso amar cuando no hay respuesta. Ahora, mucha atención. Para vivir en plenitud, no puedes amar solo con la verdad. No puedes amar solo con la libertad. No puedes vivir solo con amor. Tienen que ir los tres elementos. Así que, ojo, las verdades son realidades que no cambian. Significa que tenemos que seguir poniendo nuestra fe en verdades confiables. La libertad, a diferencia de hacer lo que tú quieras, la verdadera libertad es hacer lo que es correcto para todos. Entonces, decisiones obedientes. Y el amor es hacer compromisos buscando el bien de todos. Es decir, vivir en relaciones profundas. Estos tres elementos son claves para vivir en plenitud: verdad, libertad y amor. Pero no te equivoques. No puedes tomar uno de ellos solamente, porque escúchame, corres el peligro de volverte radical si adoptas solo uno de ellos. ¿Por qué te vuelves radical? Vamos a ver, por favor. Si solamente ponemos énfasis en la verdad, en la sana doctrina, en lo que dice la palabra, pero quitas libertad, entonces vas a ser un líder imponiéndole a otros, usando la Biblia no como un arma de salvación, sino como un arma de juicio. Oigan, ya vivimos, el cristianismo ya pasó por esto. Cuando naciones que se hicieron cristianas dirigían la Santa Inquisición. Y no solo era de católicos, también era de protestantes, evangélicos. Guerra, muerte. ¿Por qué? Porque los dos se decían defensores de la verdad. Pero escuchen, hermanos, la verdad no es dada para imponerse. La verdad no es dada para obligarse. La verdad se recibe por fe, no se impone. Si quitas la libertad, te conviertes en un dogmático, en un tirano. Si tú pones énfasis en la verdad y quitas el amor, sabrás mucho, pero serás un orgulloso. Serás un gran teólogo, conocerás misterios, pero sin amor solo serás un orgulloso que utiliza la verdad para juzgar a los demás. Esto queda ilustrado como cuando Jesús hablaba que en el mismo lugar de adoración estaba un fariseo y estaba un publicano. El fariseo diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy un pecador, no soy mujer. Así lo dice. Te doy gracias porque no soy pecador como este que está aquí a mi lado. Yo sí te puedo adorar bien. Sí. Era un fariseo, era del pueblo escogido. ¿Era verdad eso? Sí. ¿Vivía en libertad? No. Vivía cautivo de su orgullo. ¿Amaba a los demás? Por supuesto que no. ¿Quién querría hacerse miembro de un grupo orgulloso e impositivo? No podemos vivir solo con la libertad. Te vas a convertir en un radical, dominante y orgulloso. Pero también el cristianismo ha pasado por épocas en el que lo que importa es la libertad. Dios nos hizo libres, así que disfruta lo que quieras, que nadie te ponga
normas, que nadie te ponga leyes, a Dios la ley del Antiguo Testamento de Dios, la libertad, donde cada quien vive para sí mismo. Y quise poner esta imagen de un hombre que en su libertad se hace el ciego ante las necesidades de los demás. Bueno, si tú quieres vivir solo por la libertad, te vas a convertir en radical, porque la libertad sin conocer las verdades te lleva al libertinaje. Ya no hay límites para tus pasiones. Hay mucha gente que dice es que somos libres para hacer lo que quieran, y en realidad lo que quieren es vivir en sus pasiones. Eso no es libertad. Eso los va a hacer enfermos. Van a enfermar hasta su cuerpo con su supuesta libertad. Así que hay grupos creyentes. Ha habido épocas en que el cristianismo se hace el paladín, el defensor de la libertad, y en realidad lo que viven es libertinaje. Es impresionante ver congregaciones donde aquí en la adoración hay libertad y hay unos desfiguros que hasta los que no creen en el Señor dicen, esto es una vergüenza. Pero cuando a la libertad también le quitas el amor, ya se convierte en una rutina fastidiosa. Según tú eres libre para ir a trabajar, pero ya no lo haces con amor, te va a fastidiar. Haces lo mismo siempre. Así que te conviertes en alguien radical. Entonces el papá, cuando le dices, es que ve a la escuela, es que papá, yo también voy a trabajar todos los días. ¿Y acaso algún día me quedo acostado? Lo hago por ustedes. Y ya parece que no hay amor. Y parece que ese trabajo no le está haciendo muy bien. Ya la rutina lo convierte en una persona fastidiosa. Escuchen, defender la libertad por sí sola, sin la verdad, nos hace esclavos de libertinaje. Y sin amor, nos hace ser personas buenas, pero aburridas. Buenas, pero sin pasión. Buenas, pero sin deseo de ser imitadas. Así, de verdad, no, muchas gracias. Pero tampoco podrías adoptar el amor como tu bandera. Todo por amor. Y si al amor le quitas la verdad, bueno, si le quitas la libertad primero, ya no es amor, ya es manipulación. Es que si me amas y condicionas a los demás, entonces ya no es amor, ya es manipulación. Y si al amor le quitas la verdad, ya no es amor, es pasión. Y ese amor se va a acabar. Esa pasión se va a agotar pronto. Entonces, hay congregaciones donde aquí nos amamos, el amor de Dios es lo más importante. Y los que no nos aman por eso se van. Aquí somos 10, pero ¿cómo nos queremos? Y están tratando de manipular a los demás diciendo, estamos bien así, chiquitos. No, por eso nosotros no decimos que somos de alguna denominación. Ese amor en algún momento va a ser temporal porque ya no se basa en verdades. Entonces, mucha atención. Estos son 3 misterios que Dios nos ha enseñado: verdad, libertad y amor. Pero no van solos, van unidos por fe. Y entonces, por favor, dice la Escritura, miren otra vez si regresamos a Romanos capítulo 14, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, 2 resultados: agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¿Se acuerdan la iglesia primitiva?
Cuando la iglesia de los tiempos de los apóstoles vivían por justicia, paz y gozo, aunque los que no creían en Cristo, dice que tenían favor hacia la iglesia. Decían, son buenos ciudadanos, buenos vecinos, son gente generosa, se cuidan entre sí. No estaban de acuerdo en sus convicciones, pero tenían la aprobación de la sociedad. Y Dios se movía con poder en esa congregación. Entonces escuchen, ha habido épocas en que el cristianismo busca ser agradable a Dios, pero es desaprobado por los hombres. Y haremos mal si como cristianismo queremos ser aprobado por los hombres y no ser hallados agradables delante de Dios. Entonces, este principio está diciendo, cuando tú te guías por verdad, libertad y amor, es inevitable que buscas lo correcto para todos. Es inevitable que haya armonía hasta con los que no están de acuerdo contigo. Y es inevitable que estén contentos. Y cuando se reúnen estas condiciones, agradas a Dios y eres aprobado por los hombres. Ahora, quiero que leamos juntos Romanos capítulo 14, del verso 13 al 23. Y les voy a pedir que identifiquemos de estos tres misterios. ¿Cuándo está hablando de verdades que no cambian? ¿Cuándo está hablando de libertades? ¿Y cuándo está hablando de expresiones de amor? ¿Me explico? Sí. Entonces, mientras voy haciendo la lectura, ustedes interrumpan y digan, verdad inalterable. Y sigo haciendo la lectura y dicen, aquí hay libertad. Sigo haciendo la lectura y aquí hay expresión de amor. ¿Me explico? Sí. Va la palabra, empezamos. Palabra bendita de Dios. Romanos capítulo 14, versos 14 en adelante, 13 en adelante. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo Jesús murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno no es comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba o en lo que come. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Miren nada más. Entonces, viendo estos tres principios, podemos vivir en una familia con diferencia de opinión. Viviendo con estos tres misterios, podemos vivir en sociedades donde están polarizadas por la política, por la religión, por la economía, por la cultura. Vean nuestras ciudades. Los ricos viven en un lugar y los pobres parecen el opuesto contrario. Se nota la división cuando empieza
las casas de los ricos y se ve bien donde empieza la casa de los pobres. Se nota donde hay las casas donde hay agua y las casas donde hay carencia de agua. Se nota esa polarización. Escuchen, hoy más que nunca se necesita un cristianismo que viva en las verdades de Dios, con las libertades de las personas y el amor, los tres. Si adoptamos uno de ellos, no nos equivoquemos. Vamos a ser radicales que no ayudan a este mundo radicalizado. Lo que este mundo necesita es justicia, paz y gozo. Y cuando tú vives así, no solo eres aprobado por los hombres, agradas a Dios. Y escuchen esto, cuando vivimos así, si el reino de los cielos es justicia, paz y gozo, cuando vivimos así, estamos trayendo el reino de los cielos aquí. Amén. Seamos generosos.